Profe, soy Andrés Castañeda y le voy a presentar mi ejercicio de física. Presentar mi ejercicio de física, me tocó el número 4, entonces primero que nada voy a explicar los inicios para poder resolver este circuito eléctrico, que como dice su nombre, esto lo que permite es el paso de la electricidad. Una resistencia, su labor lo que hace es oponerse al paso de electricidad, cosa que puede regular el paso que se necesita para llegar a cierto lugar. Por ejemplo, aquí la fuente es de 5 voltios, aquí nos dan los valores. Entonces, antes de esto, para poder resolverlo, hay que tener en cuenta lo que es serie y lo que es paralelo. ¿Qué es serie y qué es paralelo? Cuando hablamos de serie es cuando dos resistencias en un circuito están conectadas de inicio a inicio o de final a final. Esas dos deben cumplirse. Y una ley que hay para que no se puede utilizar en serie es cuando están conectadas de inicio a inicio, de final a final, pero hay un cambio en medio. Cuando ocurre eso no se puede resolver mediante serie. Entonces, primero se tiene que resolver la otra resistencia. Por ejemplo, aquí lo que se podría hacer es en paralelo con estas dos. Y lo que es paralelo es cuando dos resistencias están conectadas con inicio, inicio y final con final. Ambas condiciones deben cumplirse. En cambio, en el anterior solo se debía cumplir uno. Y cuando ya identificamos cómo resolver en serie y en paralelo, se debe tener en cuenta la ley de Ohm, que es la base de la electricidad y la de electrónica. Para la ley de Ohm siempre se nos ha indicado este triángulo, que cuando tapas el valor que necesitas te va a salir la ecuación que necesitas. Aquí para voltaje es intensidad por resistencia, para intensidad es voltaje sobre resistencia y para resistencia es voltaje sobre intensidad. Pero pues como ya tenemos las resistencias, esta fórmula por el momento no la vamos a utilizar. Bueno, después de que se den los fundamentos para poder cumplir lo que es serie y paralelo, se tienen que ver las fórmulas como cualquier tema matemático. En este caso, para poder resolver en serie, la fórmula va a ser REC, ya que cuando resuelves dos resistencias, va a quedar resistencia equivalente 1, 2, 3. El 1 varía del paso que hagas. Por ejemplo, el primer paso aquí es en serie, eso sería REC 1, que sería resistencia equivalente 1. La fórmula es resistencia 1 más resistencia 2. Ya se pueden sumar en serie de 3 a 4 resistencias dependiendo del circuito, pero la fórmula es solamente la suma de las resistencias que se incluye el circuito en serie. Y para lo que es en paralelo, la fórmula es 1 sobre la fracción de 1 sobre la resistencia A más 1 sobre la resistencia B, que se va a resolver. Estas son las primeras fórmulas. Aquí está ya la ley de Ohm, entonces vamos a proceder con la resolución del ejercicio. Bueno, el siguiente paso a resolver, vamos a empezar con esto, con R6 y R7, que como expliqué antes, esto está inicio con inicio o final con final y se puede resolver mediante serie, a lo que llamaremos REC 1 por lo que es el primer paso. Entonces, siguiendo la fórmula que ya indiqué, va a ser REC 1 va a ser igual a R6 más R7, cada uno es de 2 ohmios, 2 más 2 quedaría de 4 ohmios. Y una ley que existe en la resolución de estos circuitos es que cuando resuelves por serie solo puedes escoger una de las dos resistencias para que salga del circuito. En cambio, cuando es en paralelo puedes escoger cuál de las dos se va a ir, pero también va a quitar el cable, cosa que va a ser más chiquito el circuito. Eso vamos a ver más adelante, pero por ahora resolvemos eso. Y ahora vamos a borrar una de estas dos resistencias para que solo quede REC 1. Como dije, en serie solo puede quedar una resistencia. Entonces aquí quedaría simplemente una, que sería REC 1, que ya tenemos el valor acá. Y ahora, como indiqué antes en el ejemplo, aquí se ve claramente que están en paralelo, al estar inicio con final y final con final. Entonces el siguiente paso que vamos a resolver es en paralelo, y ahí sí lo que les estaba indicando es que como esto se va a resolver en paralelo, una de estas dos se va a ir con el cable incluido. El cable es este material de acá. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es borrar tanto esta resistencia como el cable para que todo este circuito se achique hasta acá y se vaya haciendo más diminuto el circuito hasta que solo quede la resistencia equivalente final, que es lo que nos pide el ejercicio. Bueno, aquí ya está resuelto lo que es la resistencia equivalente 2, que como les expliqué, esto está en paralelo. Entonces, bueno, un paso que yo siempre hago es poder subrayar en un círculo qué resistencias vamos a hacer para un mayor orden. Eso se aplica más que todo en circuitos de más de 12 resistencias, pero pues igualmente para aprender y poder guiarse no está nada mal de hacer. Entonces, para la resistencia equivalente 2, como está en paralelo, se realiza lo que es la fórmula. Aquí lo puse, la resistencia número 5, que va a ser esta, y la REC 1, que fue el resultado de combinar R6 más R7, que estaban en serie. Entonces, resolvemos y esto queda 2 ohmios. Pero, como les había comentado, cuando estamos en paralelo, todo este cable junto con esta resistencia se irían del circuito, cosa que hace que el circuito se vaya viendo más organizado y que una sola resistencia
en cierta forma reciba toda la energía y podamos saber cuánto es una resistencia equivalente o absoluta. Entonces, aquí el siguiente paso, como se puede ver, es una resistencia en serie, ya que podemos resolver tanto esta como estas dos, solo que ahora vamos a hacer separado para poder guiarnos mucho mejor. Entonces vamos a seguir con la resistencia equivalente número 3, que sería el resultado en serie de R4 y R5. El siguiente paso va a ser la resistencia equivalente 2, que va a ser el mismo proceso que la resistencia equivalente 1, que va a ser la suma de ambas resistencias, en este caso la resistencia equivalente 2 y la resistencia número 4, quedaría como resultado 2. Luego, lo que se va a hacer en este paso, el siguiente es, como ya había mencionado, aquí están estos dos en serie, entonces lo que vamos a resolver son estos dos en serie. Bueno, el siguiente paso que se resolvió fue la resistencia equivalente 4, que sería el resultado en serie de R2 y R3, que daría como resultado lo que es 2. Entonces, en este caso, solo quedaría una de las dos con el título de R4, que tendría pues de valor 12 ohms. Entonces, así quedaría el circuito, y luego se resolvería lo que es resistencia equivalente 4 y resistencia equivalente 3, que se nota que están paralelos, para así poder eliminar todo este cuadrante y que ya el circuito solo nos quede resistencia 1 y resistencia equivalente 4. A ver, para resolver lo que es la resistencia equivalente 5 va a ser el resultado en paralelo de la resistencia equivalente 4 y la resistencia equivalente 3, que aquí se resolvería. Y bueno, para no usar la calculadora, cuando estás haciendo en paralelo y ambos números de abajo son iguales, como aquí se ve 2 y 2, y 4 y 4 simplemente va a ser la mitad del número, eso te va a facilitar el uso de la calculadora, y pues en un examen te puede ir mucho mejor. Entonces, luego de que se resuelve, como había dicho, cuando es en paralelo, se elimina todo el cambio y la resistencia. Entonces, solo se borra la parte, y pues ya esta resistencia que quedaría aquí se llamaría resistencia equivalente 5, que ya solamente nos quedaría esta y la resistencia número 1. Estos dos se resolverían en serie, y así ya obtendríamos la resistencia equivalente 6, que en este caso sería la total. Ya en esta parte se resuelve lo que es la resistencia equivalente 6, que ya serían las últimas dos resistencias. Cuando ya solo queda una resistencia del circuito, pues obviamente no se puede realizar más, entonces esa sería la resistencia equivalente total, la final, que en este caso fue solamente hasta una número 6, que la resistencia equivalente sexta es igual a 10 ohms. Entonces ese va a ser el resultado total del circuito número 4 del banco de ejercicios. Bueno, lo siguiente a realizar después de que sacamos todas las resistencias y pues la resistencia equivalente total, se necesita sacar tanto intensidad como voltaje parcial, por lo cual aquí en esta parte sí se va a hacer uso de la ley de Ohm, del voltaje y de la intensidad. Cuando se realiza esto en un circuito eléctrico, hay que tener en cuenta que cuando un proceso fue hecho en serie van a tener la misma intensidad. Por decir, aquí la resistencia equivalente 6 nace de un proceso de serie entre R1 y REC5, cosa que la intensidad va a ser igual tanto para R1 como para REC5. Ambos van a tener la misma intensidad que va a tener REC6, que en este caso sería 0.5 amperios. La intensidad se mide en lo que es amperios, y el voltaje pues en voltios. Muchas veces, si la calculadora puede salir por 10 a la menos 3 o por 10 a la menos 6, esto se va a llamar como mili y como micro, y al lado de la medida, que sería el amperio o el voltio, se pondría la M o la U. Ese tipo es una U griega para poder determinar que es un micro, la cantidad de ceros que va a tener al lado, o los decimales en este caso. Ahorita vamos a proceder con lo que fue el proceso de REC6 para sacar la intensidad de voltaje de R1 y de REC5. Bueno, aquí lo que es el último paso es sacar el voltaje y la intensidad, ya que la resistencia ya la tenemos. Lo que nos pide literal A es la resistencia equivalente total, que ya la tenemos acá. La intensidad total es la última que queda, ya con la equivalente, que también ya la sacamos acá. Y lo que nos pide la C y la D es la intensidad parcial y voltaje parcial de cada resistencia. Entonces, lo que se realiza es, como les expliqué, se va descomponiendo cada equivalente que vayamos haciendo dependiendo si es serie o paralelo, van a tener el mismo voltaje o la misma intensidad. Basándonos en esto, voy a poner unas fotos mientras explico para que puedan ver cómo se va desarrollando cada circuito. Aquí en el sexto solo tenemos ese equivalente. Y bueno, aquí ya tengo dibujado, entonces del resistencia equivalente 6 sale R1 y REC5.
Al ser serie tiene la misma intensidad. Se resuelve así, el voltaje, como está ahí con el ley de Ohm, es intensidad por resistencia. Se resuelve y así se va descomponiendo cada circuito, por así decirlo. En un cuaderno es muy sugerible y es un buen método de enseñanza ir descomponiendo el circuito poco a poco, como en el cuaderno ir haciendo paso a paso para poder hacer este paso mucho más guiado. En total fueron 6 esquemas que hicimos a partir del primero y pues se van resolviendo el sexto, 5, cuarto, tercero, segundo y primero, sacando el voltaje, la intensidad y pues la resistencia ya nos ofrece. Aquí ya está el voltaje y la intensidad parcial, ya que aquí tenemos por ejemplo el voltaje de la resistencia 2 y pues su intensidad va a ser la misma de la resistencia equivalente 1, que va a ser 0,25 amperios. Entonces así ya sería la resolución final del ejercicio y así ya quedaría hecho el ejercicio número 4 del barco de ejercicio sobre ley de Ohm y circuitos eléctricos. Gracias.